Hola alumnos, vamos a hablar ahora de los tipos de lectura. Hemos hablado de las estrategias para comprender mejor lo que leemos, pero no hemos hablado de los tipos de lectura. Los tipos de lectura tienen que ver con cómo leemos. Se conocen también como niveles de comprensión lectora, porque conforme vamos avanzando y practicando nuestra lectura, vamos entendiendo de maneras diferentes todo lo que estamos leyendo. El primer tipo de lectura es la lectura estructural y consiste en identificar el código. ¿Cuál es el código? Hemos estado hablando del proceso de comunicación anteriormente. Por lo tanto, sabemos que el código es el cómo se transmiten los mensajes. Entonces, sabemos que uno de los códigos es precisamente la escritura. Si nosotros sabemos identificar este código, estamos leyendo a un nivel estructural. Pero también tiene que ver con nuestros conocimientos, es decir, cómo conozco o reconozco qué tipo de texto o qué prototipo de textual estoy leyendo. ¿Cómo sé si es una exposición, una narración o una argumentación? Pues lo sabemos porque ya lo hemos estudiado con anterioridad. Sabemos que si nos están contando una historia, es un prototipo de narración. También sabemos que si nos están dando opiniones, estamos hablando de la argumentación, etcétera. Entonces, todo esto, nuestros conocimientos previos, entendidos también como el poder identificar lo que estamos leyendo, son lectura estructural. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, la niña lleva zapatos rojos y les pregunto de qué color son los zapatos de la niña, ustedes automáticamente contestan rojos porque está escrito en la oración. La niña lleva zapatos rojos. Entonces, esa es la lectura referencial, el nivel básico. Después tenemos la lectura analítica. En la lectura analítica nosotros ya intentamos inferir ciertas situaciones. ¿Cómo podemos decir inferir ciertas situaciones? Ya tiene que ver con la lectura inferencial, ¿se acuerdan? Cuando nosotros ya pretendemos entender más allá de lo que el autor nos escribe entre líneas, cuando nosotros ya entendemos un poco más el sentimiento, principalmente del personaje, vamos a decir así, o de lo que el autor nos quiere transmitir. Para esto vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir, el señor lloraba en la banca del parque mientras observaba a los niños jugar. Entonces, si tenemos ese texto, vamos a decir, ¿cuál es el sentimiento del señor? Podemos decir tristeza. ¿Por qué? Porque estaba llorando. Aunque no se mencionó, sabemos que el llanto se da cuando estamos tristes, ¿sí? Entonces podemos inferir esa situación precisamente. Por lo tanto, no está escrito en el texto, pero a través del análisis del sentimiento de la situación podemos comprender para poder responder. Entonces, la lectura analítica requiere de un proceso mental un poco más avanzado. Por lo tanto, no todos pueden leer a este nivel de lectura o pueden comprender este tipo de lectura. Nosotros debemos entender que para analizar una lectura debemos ir más allá de lo que el autor escribe en el código o describe con palabras. Debemos ir experimentando ese nivel de razonamiento para entender más allá. Algunas personas le llaman leer entre líneas, es decir, cuando nosotros vemos lo que no está escrito, eso es el análisis en la lectura o la lectura analítica. El tercer
nivel de lectura o tipo de lectura es la lectura crítica. Esta es cuando nosotros ya somos capaces de evaluar un texto. Y para esto debemos tener conocimientos anteriores. Por ejemplo, si yo sé que lo que estoy leyendo es un texto expositivo, puedo decir, es un buen texto porque plantea la información de una manera adecuada. Todo lo que está ahí escrito es verdadero y se sustenta con fuentes de información. Entonces ya estamos evaluando y valorando lo que nosotros estamos leyendo. Por lo tanto, se le llama criticar. Recuerden que la palabra crítica no siempre es para mal. Estamos acostumbrados a decir que una crítica es decir lo que está mal, pero no es así. Una crítica es decir tanto lo positivo como lo negativo de algo. En este caso, de un texto. Por lo tanto, una lectura crítica nos lleva a la valoración de los textos. A partir de la comprensión de estos tres tipos de lectura, vamos a realizar la actividad número 20 y 21 de su libro de texto.